Muy buenas a todos. Ya estamos a finales del mes de Halloween y quería dedicar un video más que especial, mencionando el origen, la historia y evolución del género horror en el manga. Este video contiene mucho contenido histórico y realmente entretenido. Espero lo disfruten tanto como yo haciéndolo. Prepárense y bueno, empecemos nomás. Si nos ponemos a pensar en un aspecto general y mundial, el horror, dependiendo de donde nos ubiquemos, originalmente era un tema relacionado al folclore nacional y o popular del lugar. Todos sabemos que a lo largo y ancho del mundo, si nos ubicamos en épocas antiguas, pero antiguas de verdad, ya desde la mitología romana podíamos ver monstruos abisales, pasando por la cultura africana con la magia negra y, por qué no, por el lado nipón con todo el vasto mundo relacionado a leyendas urbanas, fantasmas, demonios, maldiciones, etc. El folclore nipón se caracterizó principalmente por lo sobrenatural, tanto demonios como fantasmas principalmente, aunque con el tiempo adoptaron alguna que otra leyenda occidental. Del lado oriental tenían mil y un monstruos en ese repertorio para las historias. Antiguamente, mucho antes que el manga, la forma tradicional y general para presentar historias de horror era por medio del kamishibai, o teatro de papel, una forma bastante típica en los 50, donde un presentador o narrador, a través de viñetas de lienzo o imágenes panorámicas, contaban alguna leyenda dándole algo de vida a los dibujos, ayudándose con sonidos o voces específicas para cada momento del relato. Este sería el inicio de lo que hoy por hoy conocemos como manga, su primera etapa por así decirlo. Pero si hablamos de netamente el género de horror, ¿quién fue el primero de ello? Bueno, conozcamos a Oseki Kojima. El señor Goseki Kojima, nacido en 1928, luego de la Segunda Guerra Mundial volvió a Tokio para dedicarse al kamishibai, recreando cartas de aquel momento para llevarlas a la vida real. Si bien al señor Kojima no le iba mal, en 1957 logró entrar al mercado del manga alquiler o kashibon. En aquella época, luego de la guerra, como dejó tantas pérdidas económicas, era una forma para la población en adquirir tomos o revistas de mangas para leer. En su momento eran bastante caras y la gente no podía darse el lujo de no comer para poder leer. Entonces se recurría mucho a los kashibon. Así que le vino bastante bien a Kojima entrar en este nuevo trabajo, ya que muchas de sus primeras historias contaban lisa y llanamente contenido de terror. Pero, ¿era lo normal para esa época? Recordemos que estamos en 1957 y el terror como tal aún no existía como género, lo que sí ayudó a que el término tenga cierta definición gracias al Gekiga, término muy interesante, ya que nació en 1956 y significa literalmente imágenes dramáticas. Si bien fue un año antes de la salida del trabajo de Goseki Kojima, el creador del significado Gekiga, Yoshihiro Tatsumi, planteaba algo totalmente nuevo para el público japonés. Sus imágenes, al ser netamente dramáticas, daban una nueva perspectiva al terror, que de miedo por del miedo o la tristeza que sea triste por ser triste. Aunque suene redundante, los dramas o el horror planteado al público siempre era eso, no iba más allá. Por lo tanto, al existir el Gekiga, aquellos que conocían este concepto lo adoptaban en sus historias de terror, haciendo que todo vaya más allá, y así que nazca el terror psicológico en el manga, habiendo historias más complejas con tramas de crímenes o policiales. Por lo tanto, en aquella época se vieron varios avances del terror en el manga. Parecía que todo iba a ser para mejor, pero faltaba algo. Faltaba quien realmente le dé el camino a seguir. Si bien estaba todo encaminado y surgieron muchos grandes nombres en aquel entonces, parecía ser que ninguno salía del ambiente underground. Faltaba alguien que llegue al público general, y allí, a finales de los años 50, apareció él, conocido maestro del género y arte japonés general. Shigeru Mizuki, artista que tuve la oportunidad de mencionar en algunos videos, que dejo arriba el link para poder verlos después. Fue un gran artista desde siempre,
A temprana edad ya mostraba un talento artístico notable. En paralelo, y por suerte del destino, creció sus primeros años de vida junto a los relatos de Nonon Obasan, una anciana de su pueblo natal, que nutría la imaginación del joven Mizuki con relatos de fantasmas, demonios, maldiciones y duendes peligrosos. Esto Mizuki lo lleva como marca propia a lo largo de su vida, y aunque tuvo un periodo de su vida en el cual las cosas se le veían negras para él, ya que fue mandado a la guerra y en ella perdió uno de sus brazos, Mizuki no se rindió y pudo trabajar únicamente con el brazo derecho, pudiendo avanzar poco a poco y posicionarse en el mercado de mangas impresos en 1957. Aquellos inicios de Mizuki estuvieron desde el principio mostrando ese lado fantasmal o paranormal en sus historias. Aunque su introducción al mundo del manga fue gracias a un manga de ciencia ficción y acción de nombre Rocketoman, el arte, aunque si bien tenía claramente el parecido de Superman, los enemigos o el arte más allá de la tapa tenían ese lado fantástico y perturbador que tenía el género de terror. Esto lo pudo demostrar por primera vez de manera contundente en el manga Yurei Ika, o traducido La Familia Fantasma, manga donde aparece por primera vez la mítica y ya legendaria figura de Kitaro, el del cementerio. Aunque no parezca, en términos generales, Kitaro, el del cementerio, es un personaje que, imagínense, pasados más de 50 años de su creación, actualmente sigue en pie, gracias a nuevos animes o videojuegos que siguen contando sus historias. Yurei Ika, como se llamó originalmente, y Gege no Kitaro, rebautizado en 1965, como lo conocemos hoy por hoy, es un aspecto más que importante para la cultura japonesa. Si al folclore de dicho país o terror hablamos, incluso vean la importancia es tal que hasta estatuas y esculturas tiene el personaje. ¿Por qué es esto? Bueno, Mizuki en las historias de Kitaro pudo mostrar su vasto conocimiento en el folclore japonés, recopilando en muchos de sus relatos distintos villanos que tenía el personaje y su familia, villanos que claramente eran yokais o entidades demoníacas. Y aunque sea básicamente un diccionario viviente donde nos mostraban dicho contenido de manera increíble, Kitaro, el del cementerio, también mostró monstruos del occidente. Sé que actualmente no suena como la gran cosa, pero para ese momento era algo recontra innovador. Claramente conociendo el trabajo de Rocketoman, se notaba como Mizuki de cierta manera tenía inspiraciones en trabajos del occidente, pero traer villanos legendarios del cine o de la literatura del occidente como lo eran Drácula o Frankenstein era algo de locos. Por ello Kitaro, como personaje, aunque el manga original haya concluido en 1969, imagínense la cantidad de años, hoy en día se mantiene como obra de culto, que de todas formas se puede disfrutar para todas las edades. Pero Kitaro no era lo único, obvio que no, era un referente, pero más allá de Mizuki y sus múltiples obras, las cosas seguían avanzando conforme la globalización también. La época de finales de los 50 y 60 vinieron a nacer grandes mangakas del medio, que hoy son inmortales. Sus obras pasan generaciones y son patrimonio cultural para el Japón y el mundo. Grandes nombres que también entraron en la época de los grandes fueron, por ejemplo, el del aclamado Osamu Tezuka, nombre más que reconocido, quizás algunos por obras como Astro Boy o Blackjack, pero para los más vicios en el tema saben que Tezuka fue otro gran aporte al género del horror clásico en el manga. Su forma adulta de traer temas que inclusive mezclaban lo fantástico o con ciencia ficción creaban escenarios creativos y por momentos tenebrosos para el lector. Y aunque sus historias no se traten per se en terror, muchas de sus historias en esa época tenían ese tinte sobrenatural y único del mangaka. Por ejemplo, Ribbon no Kishi de 1954. La personaje de la historia tiene como uno de sus tantos enemigos al mismísimo Diablo. Dororo del 1967, otra gran obra que hace poco se llevó una versión animada reworkeada. Posee grandes tintes sobrenaturales e históricos, ya que Yakimaru, uno de los protagonistas, nació maldito y debe acabar con una gran cantidad de demonios para recuperar partes de su cuerpo. Vampire de 1966 tiene como protagonista a un hombre lobo, etc. Otros grandes nombres fueron el dúo Fuyo Fujiko,
nuevamente en los años 60 presentándonos personajes en un mundo de monstruos, donde varios iconos se veían reflejados, tanto orientales como occidentales. Hubo muchos más nombres a recalcar, pero si se dieron cuenta, o los más avispados, la década de los 50 y 60, las obras de terror tomaron una forma de mostrarse. Si bien podíamos ver obras donde se mezclaba el gekiga y el horror, o el horror un poco más folclórico con una ambientación turbia, pero de cierta manera para todas las edades, aún no se había visto lo que realmente queremos, que es claro el horror para adultos. Recordemos que aquella época, posguerra, lo más fuerte que se podía ver era el arte dramático mezclado con terror. Pero fue cuestión de tiempo que grandes nombres, ya conocidos por muchos, dejen su notable marca en la historia, para que el género del terror adulto en los mangas siga más vivo que nunca. Ya saliendo de los años 50 y yéndonos más a los 60 y 70, pudimos conocer grandes obras de terror para adultos. Quisiera recalcar que el para adultos no es solo por escenas de sexo, explícitos o desnudos, sino que las tramas ya iban más con un tinte fuerte, tocando tabúes, mostrándonos el lado más podrido de la sociedad, enmarcando situaciones reales y peligrosas en la vida diaria, etc. Este contenido sin dudas es el más notable a mi parecer, ya que mezcla todo lo anterior mencionado pero llevándolo a historias más serias. Ejemplos claros de ello es claramente mencionar a Soejiro Maruo, un artista que llevó muchos grandes poemas y escritos clásicos con una belleza y repulsión digna para mencionar. Muchas de sus historias de época mostraban situaciones que el lector común no acostumbraba a ver, y tocaba temas bastante fuertes que hasta el día de hoy no pierden fuerza para nada. Por mencionar algunos, por ejemplo en Midori, la niña de las camelias, tocar el tema del amor freak entre deformes, inclusive violación. También el maltrato físico y psicológico. En El monstruo de color rosa toca temas como el incesto, la perversión, la violencia y mucho más. Aparte de esto, Maruo no se detenía ahí, sino que también era un gran artista tomando relatos, como ya dije, de eminencias del Japón. De los más conocidos es tomar escritos de Rampo Edogawa, un gran novelista y crítico japonés, con escritos dignos de Maruo. Tanto era así que, por ejemplo, en el relato La oruga, le dio vida a palabras del mismísimo Rampo. Maruo no fue otro de los grandes que pasadas las épocas de los 60 nos siguió deleitando con este tipo de terror. Fue el magnífico Hideshi Hino, mangaka por excelencia en este ámbito, dándonos en 1967 su primer aporte en el género con la historia Sudor Frío, obra que, ojo, fue publicada por el ya mencionado Osamu Tezuka. No fue hasta 1971 donde Hino se consagró como un mangaka reconocido, gracias a una de sus obras más influyentes, El oscuro teatro de Hideshi Hino, obra plagada de las cosas turbias que nos gustan. Go Nagai o Kazuo Umezu fueron otros grandes nombres, que se vieron ya entrando en los 70. Go Nagai comparte alguna que otra similitud con Tezuka, ya que las obras de Go Nagai no eran netamente de terror, si bien tenían tintes más que referenciales a lo oscuro y lo demoníaco. Fue capaz de adaptar una de las obras más turbias para hacerlo algo así como para decirlo para todo público, aunque con ese tono fuerte que lo caracterizó en sus trasfondos. Y de esa forma, en 1971 nació Devilman, el increíble manga anime reconocido mundialmente. Y mencionar Umezu fue otro de esos nombres que influyeron directamente más en el horror y algunos que, aunque no lo sepan, en la comedia negra. Umezu es bien reconocido por ser un gran artista del tipo de Hideshi Hino o Maruo, alejado un poco de lo apto para todo público, pero no llegando a ser escatológico o asqueroso en temas tabúes. Umezu se centró en sus primeras historias contándonos obras de horror muy clásicas, mezclando un Japón más avanzado en cuanto a la tecnología y la depresión posguerra, y llevando maldiciones y criaturas horribles al día a día. De esa forma podíamos leer historias increíbles que pasaban en una casa de familia, en la oficina, en la televisión, etc. Cada nombre mencionado es un referente más que notable para la cultura japonesa, y más para el manga de género. Pero no es solo eso, sino que fueron aquellos que dieron el pie a la nueva generación. El horror moderno vino pasada la década de los 70, centrándonos en los años 80 y 90,
por aquellos que hoy en día son referentes en la cultura pop, y son aquellos que crecieron leyendo a los maestros clásicos y a los creadores del terror para mayores de 18, ya que para los 80 había un sinfín de mangakas nuevos, y no solo eso, el mundo se comenzaba a conectar más, y de esa forma los pequeños vistazos que se veían en los años 50 con Mizuki haciendo referencia a villanos clásicos del cine occidental, actualmente eran algo del día a día. Por mencionar, gracias al VHS por ejemplo, muchos títulos a lo largo del mundo llegaban a Japón, slasher que nacían en esa época como Jason, Freddy Krueger o Myers, eran de conocimiento público, no solo para aquellos afortunados que iban al cine, sino podían tener una gran gama de variedad del horror en la comodidad de sus casas. De esa forma, gracias a toda la gran mezcla entre las cosas del giallo italiano, slasher norteamericano, ultra gore alemán y más, nutrían a la nueva generación, o a la nueva sangre. Nuevos mangas de horror de los más variopintos empezaban a nacer. Artistas que siguen hasta el día de hoy muy activos son por ejemplo Junji Ito, un mangaka más que reconocido en la cultura pop. Un señor que comenzó ganándose la vida siendo dentista y luego de ganar el premio Umezu, gracias al manga Tomie, su vida tomó otro rumbo, dedicándose a tiempo completo creando grandes y terroríficas historias de todo tipo. Si bien el mismo Ito menciona que la inspiración directa fue Umezu, Junji fue capaz de a lo largo de los años mezclar desde terror cósmico al más puro Lovecraftiano hasta un terror más visceral con un dibujo muy detallado. Otro gran nombre a recalcar es Minetaro Mochizuki. Gracias a este referente, que ojo no es el único, pero es un gran nombre, que aparte marcó una forma aún más completa de mostrar el terror. Minetaro, si bien no es un mangaka netamente del horror, las historias que muestran este género lo hacen de una forma más nutritiva en cuanto a mensajes internos de la obra. No solo muestra algo terrible en cuanto a contenido, sino que también muchas veces remarcó mensajes en contra de la sociedad japonesa, ya que pese a ser una sociedad avanzada en cuanto a tecnología y demás cosas también, las letras pequeñas del lugar denotan la falta de leyes o quizás especificaciones en algunos problemas diarios. Un punto para ejemplificar esto es algo que él hizo el gran maestro Toshio Maeda, nombre que no mencioné en la parte de terror más 18, ya que el trabajo de Maeda se podría decir que es más hentai horror, no al revés, del tipo Eroguru, como Maruo, pero antes que horror es más contenido hentai. ¿Por qué menciono este nombre? Bueno, porque Maeda fue el pionero en crear las violaciones demoníacas, a través de los tentáculos. Aunque esto suena un poco relevante, en aquellos años estaba prohibido mostrar penetraciones en mangas o contenido sexual con índole de violaciones gráficas y demás. Era muy complicado comercializar este contenido. Por lo tanto, Maeda aprovechó el bug y pensó una forma distinta de mostrar aquello que no se podía mostrar, cambiando el miembro masculino por tentáculos. Esta idea fue tomada con suma gratitud y por ello Maeda quedó para la historia. Minetaro hizo su aporte con esto, mostrando en, por ejemplo, el relato de la mujer de la habitación oscura, un caso donde una mujer o ente acosa a un chico en su apartamento. El mismo mangaka explicó que la historia fue creada, aparte del lado del terror obvio, como queja ante la inexistente o nula ley del acoso en Japón, un problema que aunque hoy sigue más que vigente, hubo algunos cambios hace relativamente poco menos de 20 años, para mejorar esto. Esto claro llevándolo de la mano junto a una historia de terror inquietante y de cierta manera original, planteando un problema social junto a un relato aterrador. La nueva sangre fue capaz de crecer en muchísimos aspectos, mencionando a grandes nombres que no solo innovaron en la forma de hacer terror en manga, sino parece ser que algunos directamente se van más allá, y parece que el arte escapa de las hojas, mostrando cosas escabrosas y a la vez tan alucinantes. Por ejemplo, Shintaro Kago, gran artista del eroguro y terror, un hombre que parece manejar monitos simples en algunos de sus relatos, pero una vez vemos su arte original es realmente un deleite visual apreciarlo. Gracias a él como referente, se pueden ver muchos mangakas en la actualidad que llevan su manga más allá, no solo en el dibujo como tal, sino con historias que rompen las paredes creadas por la hoja, tal como sucede en el cine rompiéndose la cuarta pared, o características únicas que nos hacen soñar que el manga, no solo de horror, sino de cualquier tipo, pueda seguir evolucionando como uno nos imagina.
Por lo tanto, llegando al final de este video, quiero que evoquen o al menos imaginen esos comienzos del Gekiga en los años 50, con mangas que comenzaban a ser policiales oscuros para convertirse muchos años en el futuro en dramas policíacos paranormales como lo son Death Note, o tomando el comienzo de los kaijus de Shigeru Mizuki para hoy ver en día infinidad de criaturas mezcladas con diseños entre kaijus japoneses y monstruos de otras partes del mundo, y así con muchísimos más ejemplos que muestran cómo evolucionó el manga horror. Bueno, espero que les haya gustado el video, ya se cumple 31 y por lo tanto Halloween. Espero que hayan disfrutado esta tanda de videos de terror. En la descripción dejo todo el listado para que lo puedan disfrutar si gustan. Gracias por llegar hasta el final, agradecería si dejan el like y el sub. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.